Hola a todos, hoy vamos a ver una recopilación de 6 manualidades que hemos hecho al Baby Pelón. Sí, las hemos visto en vídeos anteriores, pero para quien se lo ha perdido, se lo vuelvo a poner. Además, la semana que viene vamos a ver 2 cosas nuevas para este muñeco. Vamos a hacerle un bikini sirena con cola de sirena y vamos a hacerle también unos zapatos. Además, al final del vídeo os contaré cómo podéis ganar un Baby Pelón. Vamos a hacer un sorteo. Baby Pelón, ¿veis? Es un muñeco que lleva un pañuelo en la cabeza y una camiseta que pone juegaterapia.org. Juegaterapia es una fundación que ayuda a los niños que tienen cáncer, que están en los hospitales malitos. Es más, su eslogan es: la quimio jugando se pasa volando. ¿Y qué razón tiene? Porque jugando se nos olvida todo, ¿verdad? Pues nosotros queremos ayudar a Juegaterapia y a través de este canal y el canal de mi hija Chris, Kitty Sweetie, vamos a hacer distintos vídeos que tienen que ver con este muñeco. Yo os recomiendo que lo compréis, cuesta 11,95 y los beneficios van a ir a la Asociación de Juegaterapia. Bueno, pues fijaros, para hacer toda la ropita vamos a usar calcetines. Vamos a usar un calcetín corto y uno largo. Luego os digo para qué quiero el largo. Empezamos con el corto, que le voy a hacer el jerseycito con la capucha. Entonces para eso corto la parte de la puntera hasta la mitad del calcetín. Es mejor solo hasta la mitad porque queda más pegadita la capucha. Ahora abrimos el calcetín por la mitad y eso será lo que esté por la parte de adelante y la de atrás. Y la capuchita irá en la parte de atrás, claro. Entonces, una vez que abrimos, a los lados vamos a hacer 2 hendiduras para meter los brazos. Y también vamos a cortar el largo. Ojo, cortar más largo de lo que pensáis, porque los pelones son barrigones. Y si no, se va a quedar cortita la camiseta. Ahora a los lados le hacemos 2 agujeros para meter los brazos. Si usáis una tijera un poco más afilada, se os dará mucho mejor. Y ahora vamos a dar un poco de forma al cuello. Hacemos como si fuera una media luna, justo ahí. Muy bien, pues ya tenemos la camiseta con capucha. Podríamos haber hecho mangas, pero bueno, lo dejaremos para otro vídeo. Entonces ahora se lo voy a meter por abajo porque también tiene bastante grande la cabecita el Baby Pelón. Entonces si se lo meto por arriba va a deformarse el jerseycito. Pues lo metemos por abajo, le metemos los bracitos. Como he visto yo al muñeco, ¿eh? Hace mucho que no vestía yo a un muñequito. Y tan guapo que está él, o ella. Bueno, ahora con lo que nos ha sobrado del calcetín, la parte de arriba y la zona de la puntera, lo que hacemos es darle la vuelta y ahí vamos a poner una goma en la parte de arriba. Uy, que se me cae. Pues recogemos toda la parte de arriba hacia el centro y ahí ponemos una goma, de las gomitas que usábamos para hacer pulseras. Bueno, pues ya veis, hacemos así, le damos unas vueltecitas hasta que se quede prieto y luego damos la vuelta. ¿Veis? Pues ya tenemos el gorrito. Pues vamos a ponérselo con cuidadín a nuestro Baby Pelón. Ahora con la parte de arriba del calcetín blanco, donde está justo el elástico, le vamos a hacer unos pantalones. Por eso necesitábamos que el calcetín fuera más largo, porque necesitamos que el pantalón pues tenga cierta largura. Con los otros calcetines no me daba, eran demasiado cortitos. Bueno, pues cortamos, calculando más o menos cómo son las piernas del Baby Pelón y que tenemos también el culete. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortar por la mitad, pero no hasta arriba del elástico, un poco menos. Insisto, es que ahí va el culillo. Bueno, pues ya veis lo que he dejado. Pues ahora le damos la vuelta y la que se le da bien coser, pues lo cose, las dos patas del pantalón. Y a la que se nos da fatal coser, pues lo que vamos a hacer es pegarlo con pegamento, de ahí que necesitáramos el pegamento. Yo estoy usando uno que no es para tela, pero es mejor usar uno que sea para tela. ¿Vale? Pues vamos a pegar justo los laterales
Ya digo, quien quiera puede coser. Y mientras se seca vamos a hacer un adorno para nuestro gorrito. He cogido un trozo de goma eva blanco y le voy a hacer una florecita. Le hago una flor de 5 pétalos. Bueno, en el centro de la flor le voy a poner un circulito de goma eva rosa. Y ahora le pongo una cinta, en este caso es una cinta que tengo trenzada blanca, se la vamos a poner alrededor del gorrito y le vamos a pegar la cinta, ojo, porque con mi pegamento casi se me queda el gorro pegado a la cabeza del pelón, ¿eh? O sea que tener cuidado, usar pegamento que no sea tan fuerte o quitar el gorrito para ponerlo, aunque es más incómodo. Bueno, pues le ponemos la cinta y ahora en la parte justo del extremo le ponemos nuestra flor. Buenísimo. ¿Veis cómo ha quedado? Esto le da mucha gracia. También hay unos gorros que quedan muy graciosos que imitan a las muñecas repollo, estas las Cabbage Doll, y tienen como pelito. Un día le haremos de esos. Bueno, pues veis, ahora ya está seco nuestro pantalón, le damos la vuelta y se lo ponemos. Se lo ponemos con cuidado. Ya veis que se me da fenómeno esto de vestir a los muñecos, ¿eh? Seguro que vosotros tenéis mucha más práctica. Pues nada, vamos a vestirle. Nos ha quedado genial, pero genial, ¿eh? Nuestra manualidad es una sillita de paseo, un cochecito para los pelones. Bueno, pues para hacerla, fijaros, hemos utilizado para poder reciclar la caja que teníamos de belleza de Birchbox del mes de enero. Podéis utilizar cualquier caja. También hemos utilizado un palito de esos de poner globos, podéis usar pajitas de refresco, CDs, también es para reciclar CDs, reciclamos también tapones de botellas y vamos a necesitar también una brocheta. Necesitaremos por supuesto tijeras, pegamento y luego para adornar podéis usar lo que queráis, palitos, lazo, piculina, goma eva, lo que queráis. Bueno, pues vamos a empezar poniendo la cajita. Así, ¿veis? Una parte será la de abajo y la otra será la parte de arriba. Esta cajita es una monada, pero vosotros podéis que estéis usando una cajita más fea. Fijaros qué monada como queda en el muñeco. Pero bueno, para los que no tenéis esta cajita tan preciosa, os voy a enseñar a forrar las cajas con goma eva. Para forrarla lo que tenemos que hacer es cortar goma eva de forma que tape el lateral de mi cajita. Yo quiero dejar los puntitos, porque ya he dicho que me gusta mucho la cajita, y entonces taparé solo hasta la franja esa azul. Para forrarla no voy a usar patrones, voy a marcar con un rotulador en la goma eva el tamaño de mi rectángulo. Y ahora voy a prolongar esos trazos para poder luego recortar. Fijaros, podéis usar también una cajita más profunda o más grande para, en vez de hacer una sillita, hacer un cochecito. Cuando acabo de marcar ya sé que las esquinas no me sirven, las recortaré, porque si no me queda muy gordo la cajita. Entonces recorto esas 4 esquinas. Ya solo se trata de ir poniendo la goma eva encima de mi caja. Podemos cortar un poco o podemos igualar, luego lo veremos cuando tapemos la otra caja.
Bien, pues vamos a ir pegando con cola caliente. Puedes usar cualquier otro pegamento, ¿eh? Yo uso cola caliente porque me resulta más cómodo. Lo que es importante siempre que tapemos una caja o que vayamos a forrar algo con goma eva es que las esquinas queden muy bien pegadas. Bueno, pues vamos a ir pegando. Bueno, pues como os he dicho, mucho cuidado con las esquinas, que queden súper bien pegadas. Siempre será lo primero que ponga de cada uno de los laterales para, si es necesario, estirar un poquito la goma eva. Ya sabéis que la goma eva la podemos estirar un poco. ¿Veis? Pego con muchísimo cuidado para que luego la junta entre las dos pues quede bien. Una vez que acabo de forrar, puedo igualar la parte de dentro utilizando un bisturí, con cuidado de no raspar lo que es el cartón de la caja. Bueno, pues vamos a forrar ahora la otra parte. ¿Veis? Cuando corto las esquinas siempre lo dejo un poco más grande, porque es mejor recortar que me quede corta y se quede el agujero. Bueno, pues vamos otra vez a pegar con cuidado. Y fijaros, esto es lo que decía, que para igualar podéis ponerlo por la mitad e igualar. Bueno, pues vamos a ir pegando también este lado. Ya la tengo casi montada. Bueno, la última parte no la voy a pegar, voy a montar la caja que va dentro, la parte de abajo, digamos, donde va a ir puesto el muñeco, y fijaros, la solapa la pongo pues hacia arriba para dar más seguridad a esa parte. Pego una parte con la otra y luego, ya digo, pongo la solapa también pegada para que quede más reforzado. Bueno, pues pego bien esta parte que hemos puesto de refuerzo y ahora ya vamos a empezar pues un poco a decorar esta parte. Yo he usado piculina azul para decorar, pero podéis usar un lacito o incluso goma eva. Podéis usar goma eva blanca cortada en zigzag, que ya lo hemos visto a veces. Bueno, pues yo uso piculina, lo voy a poner todo alrededor y también justo en la parte de dentro para rematar un poco mejor. Bueno, pues ya lo he pegado, veis que queda como más ordenadito. Bueno, vamos a poner también en la parte de la capotita, podríamos haber puesto ahí también goma eva y hacer como si dijéramos un quitasol. Pero bueno, yo creo que no hace falta, tenemos este volantito fruncido y lo vamos a poner justo por dentro, alrededor de la parte de arriba. Bueno, pues ya tenemos la parte de arriba de la silla. Fijaros, nos puede servir también de cunita, lo que queráis. Vamos a poner ahora ya las ruedas. Para hacer las ruedas vamos a coger unos CDs. Bueno, voy a intentar que los CDs tengan más o menos el mismo color para que luego pues no den mucho el cante. Los ponemos todos más o menos por el mismo color. Y ahora ya he dicho que vamos a pegar unos tapones de bote normal, de plástico. Los pegamos para evitar el agujero tan grande que tienen los CDs. ¿Veis? Pues así pegamos todos. Una vez pegados, hacemos un pequeño agujerito en el centro por el que pasaremos la brocheta. Ojo, que se os quede agujerito, porque si no la brocheta tendría holgura. Bueno, ¿veis? Pues vamos a pasar la brocheta por este agujerito. Bueno, entonces las ruedas las vamos a montar de dos en dos, es decir, vamos a poner dos ruedas a cada lado. Podéis haber puesto solo una, pero claro, es más inestable luego el coche. ¿Veis? Ponemos una a un lado y otra al otro.
y luego en la otra parte las otras dos. Vamos a intentar que tengan el mismo color los CDs de cada uno de los lados. Bueno, pues vamos a ver cómo lo montamos. Ahora marcamos dónde van los ejes. Para eso voy a hacerlo así para que se vea por la cámara. Pongo las ruedas en el sitio donde van sin que estén juntas porque si no se chocarían. Y ahora marco pues dónde quiero que vayan sus ejes. ¿Veis? Bueno, pues ya los tengo y ahora lo que vamos a hacer es montar el eje. Para eso cogemos unas pajitas, las pajitas que teníamos. Estas pajitas tienen que ser un poco más anchas que lo que es la superficie del cochecito. Y como son un poco débiles, lo que voy a hacer es un truco que le vi a Olga en una manualidad, que es corto la pajita por la mitad y la meto dentro de la otra pajita. Y así consigo que la pajita sea más dura. En realidad esto no son pajitas, ya os lo dije al principio, estos son lo que usamos para poner los globos cuando los globos no son de helio. Son varillas de globos. Bueno, pues veis, meto una dentro de la otra y así la voy haciendo más rígida. Bueno, pues así podéis meter las que queráis, sobre todo si son pajitas más débiles. Bueno, una vez que la he metido, veis, ya está más rígida. Lo que va por dentro de esa pajita es mi brocheta, la brocheta que a los lados va luego los dos CDs. Veis un poco cómo es el tema, ¿no? Ojo que la pajita no se nos quede pegada justo al cochecito porque hará que la rueda no se mueva. Tampoco hay que dejar demasiada holgura, ¿eh? Pero bueno, que quede cerca pero no pegado. Pues yo monto los CDs en el eje y luego lo pegaré al coche. Así sería el cochecito con una sola rueda. Veis que es más inestable. Pero bueno, nosotros nos gusta más con dos porque queda más tieso. Bueno, pues para que se quede fijo el tapón vamos a ponerle un punto de pegamento caliente en los extremos, en cada uno de los lados. Antes de que se seque el pegamento nivelamos que se queden rectos con respecto al suelo los dos CDs. Y hacemos lo mismo con los otros ejes. Ponemos primero y luego les ponemos un punto de pegamento. Bueno, pues ahora, una vez que ya se ha secado el pegamento de los CDs, lo que hacemos es pegar nuestros ejes en el cochecito, en donde habíamos marcado previamente. Pegamos uno y después el otro lado. Y ya está. Bueno, una vez que el pegamento se ha secado, le damos la vuelta y ya tenemos nuestro coche, ¿lo veis? Bueno, nos queda rematarlo un pelín, que es cortar la brocheta que nos sobra y le vamos a poner un lacito para poder arrastrarlo. Cortamos las ruedas, ¿veis? Con un alicate y así dejamos más mono. Podríamos haber pintado también las ruedas, haberlas forrado con goma eva, lo que queráis, ¿eh? Bueno, y ahora ponemos un lacito que nos va a servir para llevar para un lado y para el otro nuestro cochecito. Lo pegamos con un poco de cola caliente y ya está. Solo nos queda montar al muñequito. Ideal, ¿eh? Vamos a empezar. Para eso necesitamos el muñeco. Os dejaré al final del vídeo las tiendas donde lo venden y una caja. La caja tiene que ser de la altura del muñeco, en la que el muñeco pueda cocinar. Y en el lado estrecho la vamos a usar. Si no llega el muñeco, podéis poner un taburete, como hacen en MasterChef Junior. Bueno, pues en nuestro caso vamos a cortar un poco la caja para que el muñeco llegue de manera más sencilla. Por cierto, al final del vídeo os diré también quién ganó el sorteo del hashtag Emojicrafts. Bien, pues nada, ya veis, hemos cortado un poco la caja y ahora le ponemos la tapa. Y la tapa la hemos cortado por la mitad. Una parte va a ser armario y la otra parte va a ser los mandos de la cocina y el horno. Entonces, ¿veis? Hemos cortado también la mitad de la tapa delantera. Y vamos a cortar también otro cuadrado para que sea la ventana del horno. Bueno, pues ya tenemos la ventana hecha y ahora veis, la idea es poner un poco de velcro en ese otro lado y lo usaremos para abrir y cerrar. También vamos a hacerle una balda intermedia, así en el horno podemos poner 2 pisos y en el armarito que estará abajo podremos guardar la sartén y la cacerola. Pues veis,
lo que hago es poner una balda y adaptarla. Como me queda un poco grande, lo que voy a hacer es doblar un poco más los laterales, que son los que pegaré para ajustar. Para doblar el cartón marco un poco con la tijera y ya me permite doblar más fácilmente. ¿Veis? Pues ya lo he ajustado, ahora ya la tengo preparada. Ahora voy a cortar también un poco el lateral de la otra parte de la caja para que me haga de armarito. Y lo siguiente que hago es pintarlo todo. Yo he usado un spray plata que la verdad es que es bastante malo, ¿eh? Por eso no me gusta cómo queda y luego lo pongo con amarillo. Pego la balda al centro y también voy a poner un poco de plástico en la ventana del horno para que no se escape por ahí el olor, ¿eh? Ahora, para poder abrir y cerrar la puerta del horno, lo que hago es poner unos velcros, que es esas tiras que se separan y se pegan. O sea, en cuanto se juntan, se pegan. Hay una a un lado y otra al otro, y si cerramos se va a pegar, y para abrirla tengo que estirar. Pues ya está, ¿veis? Como no se ha pintado muy bien, ¿veis? Pues lo voy a tapar con goma eva de color pues entre amarillo y naranja para que quede más vivo, más bonito, cada cual que decida cómo quiere hacer su cocina, ¿eh? Si me mandáis luego las fotos a Insta, ya sabéis que me encanta. Nuestro Insta es @canalescondetalle. Bueno, pues ya tengo una parte, voy a tapar también la encimera de arriba con la misma goma eva para que quede más chulo y también lo voy a poner en la parte de arriba del horno. Bien, vamos bastante bien, vamos a seguir. Para hacer los botones, los mandos de la cocina y del horno, uso tapones de leche. Les corto estas lengüetillas que vienen para que se peguen mejor. Y ahora con un poco de pegamento lo pego y ya está. He puesto el blanco para el horno. Para rematar el armarito abajo, yo voy a poner washi tape. Podríais haberlo pintado con rotulador o, como luego veremos, directamente lo vamos a abrir y vamos a poner un trapito como si fuera una cortinilla, que también queda muy chulo. Es más, a mí me gusta más que con el washi tape o de cualquier otra manera. Para la parte de arriba voy a usar goma eva gris como con brillantina, ¿veis? Y luego voy a ir calculando cuántos fuegos me caben. Yo creo que me caben 2 grandes y uno pequeño. Así que cojo, pues yo he cogido, ¿veis?, el washi tape y lo voy a usar de patrón para hacer los fuegos. Y luego un tapón de leche, pues lo uso para el pequeño. Así ya lo podría dejar, aunque luego cambiaré el armario de abajo por una cortina. Vamos a hacer las cazuelas y sartenes. Para eso he cogido el típico vaso de fiesta, es de cartón, y lo único que tengo que hacer es cortarlo. Lo corto, si lo quiero para cazuela, de un tamaño más alto, y si lo quiero para sartén, de un tamaño bajito. También para hacer una sartén podéis usar un trozo del rollo de papel higiénico, ponerle una tapa abajo y luego con un palito de piruleta hacer el mango. Pues solo tenemos que cortarlo a la altura que queremos y pegarlo con un poco de cola caliente o un pegamento que pegue bien. Bien, para hacer la cazuela, para hacer las asas, cojo un trozo del mismo vaso que he usado para hacer lo que es el recipiente y lo adapto a los lados. Tengo que ponerlo un poco redondeado porque el vaso es redondo. Así lo hago de dos iguales y lo pego con un poco de cola caliente, igual que hacíamos con el mango de la cazuela, ya de la sartén. Solo me falta pintar las dos cosas. A mí me gusta mucho cómo quedan si lo usamos pintura plata. Pues vamos a usarla, aunque esta pintura, ya digo, es bastante mala. Pero bueno, usamos la pintura y fijaros, qué chulos quedan. Antes de hacer las comiditas, vamos a ponerle la cortinilla que nos va a gustar mucho más. Pues para eso cogemos un trozo de tela. A mí me gustan estas de bichín, me divierten mucho, son muy de cocina. Y no tengo más que cortar el largo, ir pegando con plieguecillos a la parte de arriba. Pues ya tengo mi armarito preparado para poder guardar ahí dentro la sartén y la cazuela. Guardar y sacar. Por cierto, para hacer otros platos, vasos, etcétera, os recuerdo que hicimos muchas cosas de esas en un vídeo en el que trabajábamos plastilina también. Cómo hacer plastilina, os lo dejo en la descripción de este vídeo. Porque si no tenéis masa elástica, podéis usar esa plastilina para hacer las comiditas. Yo voy a usar masa elástica porque es mucho más rápido. Voy a hacer un huevo frito poniendo un poco de blanco y un centro amarillo. Pues en la sartén estaremos friendo un huevo. Y en la cazuela lo que vamos a hacer es un poco de pollo. Para eso he cogido
masa elástica marrón y voy a hacer los muslitos del pollo. Hago una bolita y la parte de fuera la estiro como si fuera el hueso de mi muslo, de la patita. Y ya está. Hago un par de ellos y el último va a ser la pechuga del pollo. Pero como también tengo horno, voy a hacer una pizza. ¿Veis? He hecho una bandeja para pizza con cartón y ahora con la masa elástica voy a hacer la pizza. Para eso hago una bolita y ahora la aplano. Voy a hacer una pizza de masa fina, Pues pongo la masa y ahora le voy a poner queso. Corto el queso en lonchas. Para eso estiro masa elástica de color amarillo y lo voy a cortar en cuadraditos como si fueran pues los típicos quesos en lonchas que compramos en el súper. Voy a poner una base de queso. Se me ha olvidado que tenía que haber puesto una base de tomate primero. O sea que si os acordáis, yo lo voy a poner ahora el tomate así en plan rodajillas o trocitos. Y así le voy a dar más color a la pizza. Luego le voy a poner unos pimientos, que va a ser masa elástica de color verde. Y lo voy a rematar con unos trozos de jamón de York o unos trozos de bacon, lo que queráis. ¿Veis? Hago como un rollito de color rosa y lo corto con la tijera. Pues ponedme en comentarios qué comidita os ha gustado más y si os gustaba más la cocina con cortinilla o con el armario normal. Bueno, pues nosotros hemos hecho 3 comiditas, vosotros podéis hacer muchas más. Hoy vamos a hacer un saquito de dormir para nuestro muñeco Baby Pelón. También deciros que el saco que vamos a hacer vale para Baby Pelón o para cualquier otro muñeco. Os explicaremos cómo hacer que os valga para cualquiera. Vamos a necesitar goma eva. Yo lo voy a hacer solo con goma eva, lo podríais hacer igual con fieltro, pero a mí me gusta más la goma eva porque se trabaja más fácilmente. Vamos a usar un pegamento líquido para goma eva, pero podéis usar también cualquier cola caliente o cualquier pegamento que sirva para goma eva. Y bolsas de plástico, bolsas que tenemos de la compra o de mil cosas, bolsas de plástico. También podéis usar, si no tenéis bolsas, algodón o cualquier otra cosa, porque esto va a ser el relleno de la almohadita de nuestro muñeco. Pues vamos a empezar. Empezamos poniendo nuestro Baby Pelón encima de la goma eva. Ahora vamos a doblar la parte de arriba de la goma eva para hacerle la almohadita de nuestra cuna. Ojo, que si usáis otro muñeco, cada uno tiene una medida de cabeza y de cuerpo. Bueno, pues ajustamos la almohadita a la medida de la cabeza. Ojo que luego la rellenaremos, entonces dejar un poco más, como 1 centímetro más. Y también vamos a cortar un poco lo que es la parte de abajo, dejando como unos 4 centímetros desde los pies hasta el final de la goma eva. No se necesitan moldes porque es adaptable a cada muñeco que queráis. Marcamos también el ancho. Pues ahora, una vez que hemos marcado, lo que hacemos es ajustar ese corte con la regla para cortar de manera recta. Pues medimos, marcamos y cortamos. Bueno, pues una vez que hemos cortado vamos a volver a ajustar a nuestro muñeco. Marcamos la almohadita, marcamos, ¿veis? Que quede bien la almohadita con respecto al resto de la camita. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ajustar también lo que es la parte de arriba de nuestro saquito, de nuestra camita. Para eso dejamos al muñeco, porque sin el muñeco luego si no nos quedaría mal, y lo que vamos a ver es cuánto necesitaremos poner de ancho. Pero vamos primero a rematar la parte de la almohada. Entonces marcamos dónde va nuestra almohada, medimos y vamos a pegar. Pegaremos solo 2 trozos para dejar un hueco y poder meter por ahí el relleno. Como este pegamento tarda en secar, vamos a dejarle tapado con unos pesos y nosotros vamos a hacer mientras tanto otras cosas. Luego usaremos otro pegamento para evitar tener que esperar. Mientras que esperamos, vamos a cortar nuestras bolsas de compra en tiras pequeñas, en trocitos pequeños, porque así es más fácil que luego se amolde. Y además de cortar eso, lo que vamos a hacer es, fijaros, cogemos el tapón de un bote de purpurina y marcamos en una goma eva de color carne o de color beige 2 redondeles, porque vamos a ir haciendo el adorno que pondremos después en la cunita. Ya digo, como está en pegamento tarda en secar, pues nos da tiempo a hacer muchas cosas. Cortamos 2 círculos que serán la cabeza y el cuerpo de mi osito. Vamos a cortar 2 bracitos, que cortamos uno
y ponemos otro trozo encima para que nos queden iguales. Cortamos también pues como si fueran los pies y vamos a cortar el hociquito y también las orejas. Para cortar las orejas cogemos el mismo tapón, veis, apretamos y recortamos como media luna. Una vez que tenemos a media luna recortada, la ponemos en la cabeza, en nuestro redondel de cabeza, y vamos a poner cómo serían las orejas. Lo marco con lápiz, pena que se ha visto un poco borroso, pero lo he dejado para que veáis un poco cómo, y recorto. ¿Veis? Y así ya tengo mis orejitas. Bueno, pues solo me queda ponerle el morrito. Le pongo el morrito y sigo con mi trabajo porque ya se habrá secado la cola. Bueno, pues ya se ha secado mi pegamento y ahora lo que tengo que hacer es ir metiendo el relleno. Pues vamos allá. Ya he dicho que había dejado una abertura, para ir metiéndolo ahora. Entonces vamos metiendo y ojo, que aunque el cabezoncito este mío es grande y mi almohada también, no me cabe toda la mano, entonces me puedo ayudar de una regla o de un boli para ir metiendo hasta el fondo. Si esto lo veis complicado, pues no cerréis toda la parte de abajo de la almohada, ir poco a poco. Bueno, pues una vez que meto el relleno y he ajustado, lo que hago es pegar el extremo. Voy a usar ya cola caliente para tardar menos, porque si no, no acabamos. Bueno, pues vamos a hacer ya la parte de arriba. Entonces vuelvo a poner a mi pelón y, ¿veis? Tomo la medida. Ojo, que luego quepa el pelón, o sea, que sea amplio. Como ahora se va a ver el corte, no uso rotulador y corto directamente marcándolo con la tijera. Bueno, pues lo recorto y lo voy a poner encima. Bueno, pues ya está, lo he cortado y está adaptado. Ahora voy a ponerle un embozo de color blanco. Vosotros podéis hacer los adornos que queráis. Yo los voy a hacer en goma eva y blanco y el osito en beige. Bueno, pues pego mi embozo y ahora voy a empezar pegando un lado. Pues pego un lateral y luego pego el otro lateral. Ahora ya estoy usando cola caliente, Pego el otro lateral. Bueno, pues ya puedo sacar al peloncho y acabar la base. Para eso ajusto que esté bien rasada la parte de abajo y lo que voy a hacer es ponerle pues un fondo. Entonces para poner el fondo pongo una goma eva debajo y voy a empezar poniendo la parte recta en la parte recta de mi goma eva. Lo que voy a hacer es pegarlo. Pego primero esa parte y luego ya tomaré medidas del otro lado. Así consigo que me quede recta la parte de atrás. Podríamos haber, si queréis, puesto un cartón en la parte de abajo para que fuera más rígido el saco. Pero bueno, yo creo que no hace falta si ahora ajustamos recto. Una vez pegada la parte de atrás, ya puedo marcar... Uy, qué bruta soy, voy a usar mejor un lápiz. Aunque esto no se va a ver, prefiero marcarlo más flojito. Pues marco todo lo que es esa parte y recorto. Antes de recortar, como veis que me queda abierta la parte de abajo, le doy otro golpe de cola caliente para que quede bien pegado. Y ahora corto donde he marcado y lo que voy a hacer es ir pegando poco a poco. No os preocupéis si no queda muy perfecto lo que estamos pegando porque lo vamos a rematar. Lo rematamos con una tijera de zigzag corto, una tira de goma eva blanca que la vamos a poner justo ahí, rematando lo que acabamos de pegar. Podéis haberla puesto también en azul o como queráis, como lo estéis adornando vosotros. Bueno, pues una vez que ya hemos rematado abajo, vamos a pegar nuestro osito. Insisto, podéis poner cualquier adorno, estrellitas, nubes. Y fijaros, en el embozo también queda muy mono si ponéis unos puntitos con rotulador azul. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vuestra imaginación. Pues vamos pegando todo lo del osito. Oye, por cierto, si hacéis esta cunita, subidla al Instagram de Chris, que queremos poner allí todas las fotos que hagáis de cosas para los baby pelones. Bueno, pues vamos a seguir.
Ponemos ya el hociquito, ponemos las orejitas y fijaros, todo, ¿veis? Hemos hecho un lacito también de goma eva que sirve de pajarita o de lacito, según sea chico o chica. Hemos puesto un hocico negro y unos ojitos. Y ahora silencio, que vamos a poner al peloncho a dormir. Pues nada, si os ha gustado este tutorial, darle a me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal. Y ya veréis, vamos a hacer muchas cositas para los baby pelones. Bueno, para hacerla vamos a reciclar, fijaros, un envase de detergente, es un envase grande. También usamos goma eva, claro, pegamento, también una caja, que es opcional, y también opcional jumping clay o masa de modelar. Bueno, pues vamos a empezar, cogemos este envase que como ya hemos dicho es enorme, es XL, fijaros, y con una punta de nuestra tijera hacemos un agujero. A partir de ese agujero vamos cortando todo alrededor. Una vez cortado lo que hacemos es cortar otra vez de forma que quitemos todas esas pequeñas esquirlitas que quedan al cortar como a trozos. Y miramos, hombre, para lo que queremos lo queremos más pequeño, ¿veis? Como de este tamaño. Así ya nos valdría de bañera, fijaros, cabe incluso del todo. Pero si la queréis hacer más elegante, lo que tenemos que hacer es ponerla dentro de una caja. En ese caso es mejor que hubierais cortado el alto a la altura del alto de la caja. Bueno, pues solamente tenemos que hacer un agujero del mismo tamaño que nuestro contenedor y una vez que tengamos el agujero hecho, ahí pondremos nuestro contenedor. Ahora la bañera es más chula porque alrededor de la misma podemos poner cositas. ¿Veis? Ahí meteríamos al muñeco. Bueno, pues vamos a forrar esta caja, que además está reciclada, la vamos a forrar con goma eva. Para eso empiezo forrando por los laterales. Cuando hicimos el cochecito de muñecos ya forramos una caja, entonces tampoco me entretengo mucho. Pero veis, en este caso que tengo que hacer un agujero en el centro, pues quito goma eva y ahora hago en diagonal, corto las esquinas, las doblo para adentro y ya tengo forrado también el agujero. Una vez que tengo forrado el agujero ya puedo poner en el centro el contenedor y lo ideal es que lo peguéis un poco en las esquinas con un poco de cola caliente. Ahora le vamos a hacer una almohadita de goma eva para que se ponga en la bañera más cómodo. Entonces lo que hacemos es cortar un rectángulo de goma eva, en este caso lo hemos hecho blanco para que cambie un poquito. Ponemos pegamento en uno de los extremos y cerramos. Ponemos ahora en el lateral y cerramos también. Y el interior lo vamos a rellenar con trozos de bolsa de plástico porque es una manera también de reciclar bolsas de plástico. Las cortamos en trocitos y las usamos de relleno. Rellenamos apretando bien porque tenemos que empujar mucho para cuando cerremos en el otro lado ya luego ahuecamos un poco la almohadita. Cerramos también con cola caliente y no nos queda más que ponerla en un extremo de nuestra bañera. Ahora con la jumping clay o la masa esta moldeable, que es muy suave, lo que vamos a hacer es un patito. Entonces se modela igual que la plastilina. Modelamos un patito y visto lo visto al final del vídeo digo que hagáis la cabeza más pequeñita y el cuerpo más grande para que se quede en esa posición. Digo visto lo visto porque le ponemos a nadar y ¡boom! Se cae para un lado. Bueno, pues fijaros, pongo a mi muñeco en la bañera, le pongo la toalla y su patito. ¿Queréis ver otras manualidades que hemos hecho para los pelones? Pues mirad, hemos hecho también una camita, no sé si la recordáis, con goma eva. Hemos hecho también un sillón con una botella de Coca-Cola, un cochecito de paseo. También le hemos hecho ropa. Con un calcetín hicimos estas 3 prendas o este mono. O incluso hemos diseñado un patrón que tenéis en nuestra web para hacerle un disfraz de Papá Noel o un disfraz de Peppa Pig, pero con el mismo patrón podéis hacer cualquier vestido. Bueno, ¿qué os ha parecido? No solamente hemos hecho lo básico de la bañera, sino que le hemos puesto una almohada para que se bañe cómodamente y le hemos puesto muchos detallitos ahora. ¿Por qué? ¿De dónde son? ¿Os acordáis de la Birchbox que vienen muestritas? Pues nada, hemos cogido algunas muestritas y las hemos puesto en su bañera. Además, hemos hecho un jabón. ¿Qué cómo? Muy fácil. Solo tenéis que decir a vuestros padres o vosotros mismos cuando vayáis a algún hotel, cogéis una pastillita de esas que vienen y la cortáis en trocitos pequeños para vuestros muñecos. La única pena ha sido nuestro patito. Yo creía que con esta plastilina, que era como goma, porque
fijaros, botar bota, si hubiera hecho una pelota podría botar. Acuática no es. Fijaros, una vez que la metió en el agua destiñe un poco, a lo mejor hay que esperar que seque un poco más, ¿eh? Solamente lleva un día. Lo que podemos hacer también es un mueblecito para que ponga todas sus cosas. El próximo día lo haremos, o mejor, le voy a decir a Chris que haga el mueble. ¿Os parece? Pues el vídeo que viene no, el siguiente no lo sé. Chris va a hacer un mueblecito para el baño, para nuestro pelón, para que guarde todas sus cositas. Por cierto, en este vídeo hemos usado, si os recordáis, para hacer el patito, masa de modelar. Hemos usado esta masa, la Jumping Clay, que también la venden en los hiper, ¿eh? Yo lo he comprado en el hiper de aquí de la zona, por €1. Cada botecito de estos cuesta €1. Bueno, pues a lo que os iba. ¿Qué tiene dentro? Pues en esta le he puesto garbanzos y a esta le he puesto pasta. ¿Por qué? Son los tuppers de comida de mi pelón. Pronto habrá que hacerle una cocina, ¿no? Porque ya sabéis, nosotros no tiramos nada. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y ya sabéis, a bañar a los muñecos. Pues nos vemos el siguiente sábado. Para hacérselo vamos a utilizar al bebé pelón y un churro. Pero no os preocupéis, si no tenéis churro también podéis usar envases de plástico de botellas vacías. Vamos a ir recortando el churro en función del largo del muñeco. Como nosotros lo vamos a usar para el baby pelón, pues medimos con él. Pero si fuéramos a usarlo para Nancy o para cualquier otro, pues usamos el muñeco que vaya a utilizar luego el flotador. Cortamos con un cuchillo de sierra, que se corta muy bien, y vamos a cortar 3 trozos iguales. Ojo, nosotros partimos luego los trozos por la mitad, pero si los queréis dejar enteros podéis. E incluso unirlos con una cuerda, como hacían los náufragos con los barcos que cogían de troncos. Bueno, pues ahora, como he dicho, los cortamos por la mitad, por el centro, para que luego el barco no abulte mucho. Luego iremos pegando los 2 trozos, ¿veis? De esta manera. Pues venga, vamos a cortar todos. De nuestros 6 trozos, 4 serán para formar la parte de delante de la parte del barco y 2 los cruzaremos por la parte de atrás para que den más estabilidad. Bueno, pues pegamos con cola caliente, que ojo, no es muy buena para el agua, pero tampoco tiene por qué estar en contacto con el agua, ya que llevan abajo otros 2 flotadores. Ojo con esto, no le hundáis o no le tengáis mucho tiempo en el agua. Pues vamos pegando poco a poco, primero toda la parte de arriba, los 4 de arriba, ya digo, usando cola caliente, y luego pegaremos los transversales, los de abajo. Una vez pegados, lo que vamos a hacer es igualar, porque aunque los hayamos cortado más o menos al mismo tamaño, como estaban un poco doblados, pues nada, ahora los dejamos más rasados. Fijaros, dejándolo solo así nos puede servir de almohadilla para la playa. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora pegamos los transversales. Bueno, primero pegamos uno y luego el otro. Para pegarlo damos un poco la vuelta a los otros 4 para que se espachurren. Daros cuenta que no todo es recto, entonces así se pegan mejor. Y ojo, que si lo vais a pegar y veis que tiene desnivel, porque al cortarlo no nos hemos quedado perfecto, pues se lo recortáis antes de pegar para que se quede bien pegado. Bueno, igual que antes, para que queden mejor ajustados, damos la vuelta y apretamos. Bueno, pues ya esto empieza a parecer un barco. Ojo, estos transversales ponerlos lo más cerca posible del borde para que luego el barco sea más estable. ¿Veis? Este a mí se me ha quedado un poco para adentro, es mejor casi en la parte de fuera. Si ponéis 3 tampoco pasa nada. Bueno, pues vamos ahora con la almohada y el vasito. Al cortar la almohada, ¿veis? Mido también y lo corto también por la mitad. Esa otra mitad la podéis poner también abajo, de refuerzo. Bueno, pues pego como siempre con cola caliente, doy la vuelta para pegar mejor, para que tenga un poco de peso, aprieto. Y el vasito lo voy a hacer con un trozo de churro también. Corto el tamaño del vaso y ahora lo que hago, ¿veis? Es intentar ponerlo ahí, pero como está inclinado, lo que tengo que hacer primero es darle forma a ese trozo que he cortado. Pues le doy forma así como en el centro, una curva. ¿Veis? También con el cuchillo de sierra. ¿Veis cómo queda, no? Ahora se ajusta mucho mejor al lateral. Y también ajusto la parte del centro. Lo rebano, hago el agujero más grande, también con mi cuchillo de sierra, para que me quepa el vaso. Ahora lo pongo ahí pegado y luego el vaso cabe dentro. Pues ya está preparado. Ahora el pelón puede tomar el sol en su flotador
y beber su refresquito, que para el refresco he usado agua con colorante y la pajita es una pajita normal que le he cortado los dos extremos para que sea más pequeña. Y fijaros, cómo lo pasa en la piscina. Ojo, no le tengáis nadando mucho tiempo a ver si se va a deshacer el flotador. Pues espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si queréis ganar un baby pelón, lo primero que tenéis que hacer es darle me gusta a este vídeo, estar suscritos a nuestro canal, por supuesto, y dejar un comentario, ponernos vuestro comentario diciendo quiero ganar el pelón y qué tipo de manualidad os gustaría que hiciéramos. Entre todos los que contestéis sortearemos a uno de estos muñequitos. El ganador lo pondremos dentro de 2 semanas en el comentario fijado, el primero que pongo yo en los vídeos. Nos vemos la semana que viene con las nuevas manualidades.